En la administración pública y la política oaxaqueña hay personajes singulares que a lo largo de su vida han hecho historia. Son ampliamente conocidos, populares, y este es el caso de Heliodoro El Yoyo Díaz Escárraga. Ya tendremos oportunidad de que haga un recuento de su semblanza de vida, de su historia de vida, desde dirigente estudiantil universitario, reprimido, por cierto, en su momento, servidor público, responsable de la seguridad pública hasta hace unos días, sin pasar por alto su experiencia en materia de trabajo de inteligencia. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, en Detrás de la Noticia, a través de Regeneración, Pluralidad, Regeneración Televisión. Licenciado Heliodoro, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido a su programa. Me acompaña, como siempre, Alexandra Martínez de Aguilar. Hola, buenas tardes. Es un gusto tenerlos nuevamente en una emisión más de Detrás de la Noticia. Hoy, como ya lo mencionó Alfredo, tenemos a un gran personaje en la vida pública de nuestro estado y a nivel nacional. Y queremos preguntarle, para iniciar esta plática que va a ser muy amena y va a ver que le va a encantar, ¿qué implica ser nieto de un exgobernador e hijo de un gran jurista? Bueno, fundamentalmente creo que es el ejemplo de pulcritud de mi abuelo, de leal a sus convicciones, de un hombre probo, honesto, y que fundamentalmente nos enseñó que en el servicio público se llega para servir. Yo invitaría a que pudiéramos leer lo que fue su informe de gobierno, porque él fue gobernador interino, y la manera en que relata las acciones y cada peso y cada medida que tomó es un ejemplo de lo que debe ser el servicio público. De mi padre yo rescato esa cualidad para ser amigo, para ser un amigo amable, que aún pasando los años hay muchas gentes que todavía viven y que lo recuerdan con afecto por esa actitud de amigos. Y desde luego un hombre con claroscuros, pero que un día entendí que siempre a los padres, al margen de cualquier cosa, hay que reconocerlos que nos dieron la vida y que por eso estamos hoy en una ruta de vida también, y les debemos respeto y afecto eternos. Es innegable que a lo largo de su vida, intensa, apasionada, ha buscado honrar la memoria de su familia, especialmente de su abuelo y de su padre, en su calidad de Heliodoro III. Y obvio que nació con buena estrella en el seno de una familia típica nita-neto, ¿verdad? O neta-nito, auténtica oaxaqueña, y eso le permitió pues ver la vida del Oaxaca de ayer, al que muchos extrañan, sin que todo lo pasado haya sido mejor. Pero también tuvo el privilegio de nacer en una familia de clase media alta. Hoy hay calificativos a esa clase social, la clase media, como fifís. ¿Usted ha sido fifí? ¿Usted se siente fifí? Pues mira, autocalificarse creo que no debe ser la mejor opción para contestar tu pregunta. Yo nací en las calles de la Calzada Madero. Allí mi madre me tuvo
como con un parto de una asistente, una enfermera. Comadrona. Comadrona. Yo no nací en un hospital ni nada por el estilo. Mi madre me concibió cuando tenía apenas 15 años. Muy joven. Mi papá un poquito más logrado. Y resulta que tuvimos que vivir, porque no había otra manera, en la casa de mi abuelo, allá en la Calzada Madero. Y yo recuerdo que el cuarto era largo y ahí un poco lo dividía el espacio donde mi mamá y mi papá pernoctaban y nosotros, los hermanos, más adelante. Así es que la verdad que clase media acomodada no fuimos. Y luego, años después, nos cambiamos a una casa de Pino Suárez, que era una casa de vecindad. Y déjame decirte algo, en esa casa de vecindad había varias familias y al fondo una panadería. Y a un lado, una gente que le daba, que le rentaba o le daba hospitalidad a unas personas que trabajaban en centros nocturnos. Entonces, como a las 10, 11 de la noche, yo algunas veces veía que pasaba ya la bailarina. Claro. En ese entonces, para un tugurio muy conocido, que se llamaba Costa Brava. Entonces ya te podrás imaginar que tampoco era clase media acomodada. En la calle de Refugio. En la calle de Refugio, Calatlaco. Y entonces, pues tampoco fue. Y ya tiempo después, mi papá compró una casa en la colonia Reforma, junto a la de hoy, en la que desde ese entonces he vivido. Así es. Ahí vivo con mi madre y es modestamente la casa que mi papá pudo hacer y comprar. Así es que clase media acomodada. Por eso cuando se habla de fifís, yo creo que es más con un sentido de denostación que tal vez algunos se merecen, pero la mayoría de las familias del pueblo de México no. Bien. Licenciado, conocemos que desde estudiante en la UAPJO su vida ha sido apasionada e intensa. Platíquenos acerca de esta trayectoria que inició como estudiante y estas ganas de querer hacer algo por la entidad. Mira, rápidamente te diré que en preparatoria de la UAPJO, tuvimos un maestro en filosofía, Moisés González Pacheco. Extraordinario catedrático. Tenía un estilo muy personal de ser. Y después de darnos su clase de 1 hora, nos invitaba algunas noches a su casa a seguir dando lectura a algunos libros. El Parménides, Marx, en fin, más avanzado de esa época. Porque él era ideológicamente de izquierda y marxista. Pero intelectual. Intelectual, evidentemente. Y entonces nosotros nos reuníamos ahí de las 8 o 9 de la noche, terminaban los estudios como a la 1, 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y ahí empezamos a tomar contacto con este tipo de ideas. Y luego nos constituimos un grupo cultural, un grupo de jóvenes inquietos. Promovimos la asistencia de gentes, obras de teatro, conferencistas, que entonces nos hablaban de los movimientos del 68, de Alemania, de Francia. De Praga. Sí, es, ¿no? El Rudy Ruskit, en varios personajes muy famosos, claro, del movimiento estudiantil europeo por esas épocas. Y tiempo después nos toma el movimiento del 68. En octubre. Siendo presidente de la Federación de Estudiantes Oaxaqueños, Abraham Martínez Alavés, nosotros, jóvenes inquietos, le pedimos que se sumara al movimiento estudiantil universitario en México. Después de mucha insistencia, accedió el ahora maestro Abraham,
pero quiero decir que había cierta, pues eran hechos no conocidos en el movimiento de la universidad, y por primera vez, para forzar la decisión, salimos a pintar las calles. Viva el 68, la UAPJO que se sume entonces la universidad que se sume al movimiento, solidaridad con los estudiantes, y ahí empieza este asunto. Participamos en ese movimiento y concluye, como fatalmente concluyó, con un 2 de octubre, muy lamentable para todos. Hay en la universidad diversas expresiones y diversas corrientes. Hubo represión, hubo gente detenida, entre ellos el maestro Moisés González Pacheco. Así es. En ese entonces el ejército entró varias veces a la universidad, nosotros teníamos que correr cuando el ejército llegaba. En fin, pasamos momentos difíciles y vino a menos el movimiento. Corto el espacio para ser breve. Así es. Y esto cae en un bache que se retoma luego con la elección de un dirigente estudiantil, en ese entonces, joven, de buen decir y buen orador, que conocimos en esa época y que posteriormente planteó la reforma universitaria. Me refiero a Raúl Castellanos. Él, y no porque esté en su programa, ¿verdad? Fue dirigente y a él se le debe haber trazado líneas y rutas para que la universidad verdaderamente tuviera esa categoría de autonomía y el consejo universitario fuera paritario. Termina su periodo exitosamente con esa reforma y luego entramos al relevo, la generación que venía un poquito atrás, con Rafael Gasga Iturribarría, joven brillantísimo que falleció. Genial. Brillantísimo, brillantísimo. Yo creo que es uno de los jóvenes más brillantes que he conocido, de convicciones muy sólidas. Y cuando él acepta ser presidente de la Federación de Estudiantes, compite y gana. Pero antes de que aceptara la expresión y la solidaridad de todas las escuelas, dijo, nada más tomen en cuenta que yo soy un hombre de izquierda y que esta universidad la voy a vincular a los movimientos sociales, porque la universidad se debe al pueblo. Y todos dijimos, sí, bravo, sí, cómo no, échale ganas. Pero veníamos un poco motivados del 68, de la reforma universitaria, etcétera, etcétera, pero realmente no dimensionábamos de lo que él estaba hablando. La trascendencia. La trascendencia que traía atrás. Y tiempo después nos dimos cuenta que toda esa fuerza o esa representatividad que tenía la Federación de Estudiantes Oaxaqueños la vinculó de manera real al movimiento social. Tomamos tierras, Chimatlán, Santa Gertrudis, Mixtepec, Tlalistac, y entonces empezamos a tener la Ciénega, Santa Gertrudis, fundamentalmente, una base social campesina. Y luego se juntaron diversos movimientos sindicales, obreros. Creamos el UAPJO, creamos el sindicato de choferes de las choferes del sur. Así es, independiente. Creamos sindicatos de obras públicas que entonces eran a raya y no tenían ninguna prestaciones. El sindicato del ayuntamiento, el 3 de marzo, lo formamos nosotros, mantuvimos a la ciudad 15 días sin servicio, porque no querían firmar el presidente el contrato colectivo a la que tenían derecho como trabajadores. Y en esa dinámica yo me formé social y políticamente. Yo no vengo de cargarle maletas a un político para que después me impulse y tenga un chance en la política. Así es. Yo construyo una ruta propia. Una ruta de vida que me lleva a esos movimientos. Y entonces se forma la Coalición Obrero Campesino Estudiantil, que después imita a nuestros amigos como Héctor Sánchez, Daniel López Nelio, Leopoldo de Gives, César, en fin, y crean la COSEI.
Y entonces Oaxaca se vuelve referente. Todo este gran movimiento nos lleva a un choque con el gobierno y entra un gobierno cerrado, autoritario, que encabeza el licenciado Manuel Zárate Aquino, que a pesar de decirse de gente de izquierda, era una gente autoritaria. Por eso me dudo mucho de quienes se dicen de izquierda y traen posiciones autoritarias. No son congruentes. Autoritarias, sí. No democráticas. Manuel Zárate Aquino aprieta el puño, no cede en ningún tipo de diálogo, de discusión, y entra en una contradicción, en un gran movimiento social estudiantil y un gobierno de Echeverría que planteaba, para quitarse un poco el peso del pasado, la apertura democrática. Así es. Y entonces él mantiene unas posiciones cerradas, entramos en choque, corto la historia, pero finalmente, debido a ese movimiento que encabezamos nosotros, cae el gobernador Manuel Zárate Aquino. Soy parte integrante de la línea de golpeo, de primera línea, de un movimiento social, estudiantil, popular, que tira a un gobernador por esas posiciones cerradas y autoritarias. Yo recuerdo que le decía, queremos diálogo, queremos buscar solución, porque los problemas de los comuneros de Jojocotlán, pues es cosa de que se cumpla la resolución presidencial. Su frase más célebre fue cuando nos reprimió y le preguntaron si había muertos, y él dijo 1, y entonces alguien de la prensa le dijo, es que fueron 6, y dijo, da lo mismo, es 1 o 6. Como en el fútbol. En el fútbol. Entonces, pues eso marca la pauta, y hasta ahí dejaría la parte de la historia. Después, ¿qué siguió? Está bueno que me lo pregunten ustedes. En ese sentido, fuera del aire comentábamos que hace alrededor de 30 años, cuando tiene la oportunidad de incursionar en la administración pública por primera vez como oficial mayor, tuve la oportunidad de cuestionarle y preguntarle lo que esta tarde nuevamente planteo. ¿Fue problemático pasar de un activismo revolucionario a ser funcionario público, licenciado? Como todo en la vida, yo creo que no podría calificarlo como una claudicación, porque hay un antecedente que quiero dejar. Yo seguía participando activamente en el movimiento estudiantil y estaba una noche, después de hacer una asamblea con ejidatarios en un ejido que se denomina El Desengaño en Tuxtepec, Así es. y que estábamos por tomar las tierras para poder constituir el ejido, y recibo una llamada, me van a buscar unos familiares y me dicen, regrésate porque tu papá se puso muy malo. Y tú sabes lo que eso implica cuando te dicen se puso muy mal. Pues me vine toda esa noche, viajé de Tuxtepec, llegué a Oaxaca y mi papá había fallecido. Y mi papá y mi familia vivíamos de su trabajo, era un litigante. Litigas, ganas, sustentas una familia, punto. Y en ese sentido, al fallecer mi papá, yo tenía 4 hermanos más mi madre. Mi hermana, que sigue de mí, estaba por casarse, iba a casarse en 15 días, 8 días. ¿Norma? No, Rosa Luisa. No, Rosa Luisa. Y bueno, pues le tuve que entrar a hacerme cargo del despacho. Se me cayó el mundo encima. Entonces yo me tuve que poner a cargar un despacho que tenía mucho prestigio profesional y que tenía clientes muy distinguidos. De esa época pues había pocos despachos de Jorge Zárate Mijangos, en fin, pocos despachos, entonces prestigiados, y yo tuve que cargar, y eso pues ya no me permitió seguir en el movimiento estudiantil como estaba. Me dediqué a trabajar y yo te diría que fueron 2 o 3 años cerca en donde había que estudiar, había que leer, te enfrentabas en los tribunales a abogados muy colmilludos, muy profesionales, y yo tuve que marcar distancia del movimiento estudiantil.
Y cuando llega como candidato Pedro Vázquez Colmenares, dice, yo quiero vincularme a algunos jóvenes, pues que teníamos esa tendencia, pero él no podía ir por quienes seguían en el movimiento. Claro. Y entonces el licenciado Jorge Zárate Mijangos, que un poco nos apapachaba y nos dijo, pues yo creo que el que reúne el perfil, porque viene y tiene vínculos y viene de esa camada, es Leodoro Díaz Escárraga, hijo de Leodoro Díaz Pacheco, que además mi papá se llevaba con las hermanas de don Pedro, entonces resultó, y por ahí empieza la vertiente. Me dice, yo quiero que trabaje con usted. Yo sinceramente, Alfredo, pensé que me iba a dar una asesoría, que iba yo a ser ministerio público, algo así. Y un buen día me dijo, y ahí va tu respuesta. Sí, gracias. Deje todo, quiero que trabaje conmigo de tiempo completo. Va usted a ser mi secretario privado, va a coordinar todas mis giras, le va a dar seguimiento a los acuerdos con los funcionarios federales, pero no lo voy a invitar a la toma de posesión, ni va a tomar protesta cuando lo hagan todos los funcionarios, pues porque la gente va a criticar como tu papá, Alexandra. Va a ver mal, se va a inquietar. Si se inquietaban, se inquietaban, claro. Por esa época se inquietaban. Y entonces dijo, despacito. Pasaron como 4 o 5 días y ya entré como por la puerta de atrás y me nombró secretario privado. Chance que me permitió, pues, con algunas actitudes que él debió haber visto positivas, en un conflicto que tuvo el gobierno con la burocracia por primer paro. Así es. Y entonces ahí voy de emergente, porque quitan al oficial mayor y me pide, por ese perfil que tenía de entender estos movimientos, que pase de ser de secretario privado a oficial mayor, para calmar la bronca con los trabajadores. Con Reveriano Chagoya. El famoso Reveriano Chagoya. Nuestro amigo. Y así me quedo, y entonces pues la pregunta se contesta por sí sola, ¿no? Así es. Al conocer organizaciones, ¿no?, en Oaxaca que son tan conflictivas y a sus líderes, y como estudiante con la historia que nos contó muy breve acerca de su paso por el movimiento estudiantil, ha sufrido represión, o mejor dicho, corrijo la pregunta, ¿sigue sufriendo al día de hoy represión, no solamente por esa historia que hay detrás de usted, sino también porque ha ocupado cargos muy interesantes y muy delicados como haber estado al frente del CISEN? Bueno, mira, cuando estuve en el movimiento estudiantil estallamos una huelga de los camiones que iban a la costa. Así es. Estrella del Valle y Oaxaca Pacífico. Sí, eran claro. las dos empresas camioneras que iban hacia a la costa. Y ahí estallamos una huelga. Y a mí me tocó encabezar como abogado de los trabajadores, ir a poner las banderas. Entonces la ley decía que tú tenías que poner las banderas a la hora exacta, porque si no las ponías, la huelga era inexistente. No se formalizaba, ¿no? Y entonces, un conocido abogado que ya falleció también muy destacado, don Armando Gutiérrez, que era el abogado de los patrones, pasa a vernos y nos dicen, no vayan jóvenes, porque se está preparando una agresión contra ustedes, no los van a dejar que pongan las banderas de huelga. Pero pues nosotros, ¿no? Entonces dijeron, ¿quién va? Porque para que los otros queden en la retaguardia. Claro. Y ahí va Leodoro. Y vamos, y en el momento de querer poner las banderas de huelga, se arma el zipizape, bla, 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 etcétera. Nosotros habíamos ido a pedir, como marca la ley, el auxilio de la fuerza pública para que nos diera protección, y cuando estaba el zipizape vemos que vienen las patrullas y dijimos, nos vienen a defender. Y nos pusieron una chinga del tamaño del mundo. Entonces, cayeron presos 50 choferes y su servidor. Y cuando nos encontramos a ver dónde estábamos, yo le empiezo a dar ánimos a los choferes, bla, bla, bla. Una anécdota, el lugar donde a mí me detuvieron y luego me torturó el director de seguridad pública de ese entonces, el mayor Leoncio Villegas Riachi, me dio toques eléctricos. Fue precisamente en uno de los salones o de los espacios
donde actualmente está Protección Civil, de la que acabo de ser coordinador recientemente. Allí en el periférico me pasaron a un cuarto, me pusieron una capucha y ya sabes todo lo que te dicen y te gritan, y toques eléctricos. Mis amigos fueron a tramitar un amparo. Echeverría, que no estaba de acuerdo con esas acciones porque contradecía todo lo que planteaba como la apertura democrática, manda al juez de distrito acompañado del ejército a que rescaten y cesen las torturas. Y entonces entra el juez de distrito, traemos un amparo, yo soy liberado y ya me tienen que procesar, pero me voy a la cárcel. Y entonces no solamente fui jefe y hace todavía de lo que fuera aquí en la antigua penitenciaría, sino que ahí estuve un rato guardado por ese hecho y por ese incidente. Entonces he sufrido la represión. La pregunta es, ¿qué pasa con la seguridad nacional? Así es. Cuando yo entro a Seguridad Nacional, el titular era don Pedro Vázquez Colmenares, y la Seguridad Nacional deja de ser lo que antes era, la DFS, y la DFS, y no me acuerdo la otra dependencia ahorita, que desaparece. La Dirección de Estudios Políticos y Económicos de Gobernación. La DIPS, exacto. Que pues era el área de represión de la Secretaría de Gobernación. Estado mexicano. Porque ellos venían de combatir a la 23 de septiembre, la guerrilla urbana, a la Unión del Pueblo aquí, en fin. Entonces pues ya empezaban a contaminarse con el narcotráfico, desaparece, y entonces se crea la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, y que después fue el Centro de Investigación Nacional, que ahora es CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que es el órgano que cualquier aparato estatal debe de tener para hacer inteligencia que le permita, en síntesis, Alessandra, que el proyecto de desarrollo que plantea tenga viabilidad. Si tú no tienes información y los elementos para hacer viable tu proyecto, fracasas. Claro. Para eso sirven los órganos de inteligencia, no para reprimir o como piensa vulgarmente, para estar escuchando atrás de la puerta lo que haces, con quién andas y a qué horas te reúnes. No chismes. Eso ya no es. Así es. Con toda esta historia de vida. Y ahí trabajé un rato, por cierto. Así es. 13 años. 13 años en las áreas. Fue delegado, si no mal recuerdo, en Morelos, entre otras entidades. Morelos, Hidalgo y Estado de México. Así es. En el centro neurálgico del país. Licenciado, con esta historia de vida tan controvertida, tan interesante, ¿fue difícil ser militante del PRI? ¿O incorporarse al Partido Revolucionario Institucional? No fue difícil, porque a la política le entras por causas. Claro. Yo no recuerdo haber entrado a la política pensando en que iba a tener una posición de poder, un puesto. Que se iba a ser rico. Me iba a ser rico. Y de paso digo que pongo sobre la mesa mi historia patrimonial para quien la quiera revisar. Su 3 de 3. Sobre la mesa. Contra que no me la pida, obviamente, es, ¿no? Claro. Pues yo enseño que me enseñe. Así es. Pero yo la pongo sobre la mesa. Entonces, a lo largo de 30 años, ahí está mi historia y de su patrimonio. Mi patrimonio. Entonces, yo entré a la política por causas. Claro. ¿No? Sí. Entonces, eso no es difícil, Alfredo. Cuando entras por causas, pues y yo, sinceramente, abracé la causa social, me formo en ella, perdóname la expresión, mamo en ella. Claro. Y eso es definitivo. Sí. No, eso no es en los libros, eso madura, no lo aprendes crece, en los libros, aprende, eso lo ves en tierra, como se dice vulgarmente. A ras de suelo. Traigo barrio en ese sentido, pues. Y en consecuencia no me fue posible porque yo entendía que el servicio público es ese. Yo sigo entendiendo que a mí me emociona el servicio público. Yo lo padezco y lo disfruto. Lo padezco porque está siempre presión, dejas familia, muchas cosas. No hay horario. No hay horarios. Pero al final de cuentas, cuando ayudas a meta, alguien, cuando logras un programa, cuando ves lo que pudiste haber hecho, es lo que te da una satisfacción que nada... Invaluable, que ningún recurso económico te puede dar. Así es. Recientemente renunció
como lo ordena la ley electoral, a la Secretaría de Seguridad Pública para ser elegible como parte de su aspiración a la candidatura como gobernador del estado en su momento. ¿Por qué considera usted que su partido y los militantes y simpatizantes de su partido deben considerarle? Bueno, después de una larga carrera en el servicio público, 2 veces diputado federal, presidente de la Cámara, y ahora nuevamente en el servicio público, recientemente, como bien lo dijiste, en la Secretaría de Seguridad Pública. Mira, yo creo que todo mundo puede pensar que el PRI no tiene futuro, ¿no? Equivocadamente. Que no va a ganar, ¿no? No está muerto. ¿No? Entonces, a mis años sería difícil pensar como si tuviera yo 30. Me sale bien, bueno, me sale mal. Pero fundamentalmente lo que quiero decirte, Alfredo, es que uno siempre trabaja por causas. Y yo creo que en mi partido necesitamos nutrir con la aportación de sus cuadros más disponibles, más destacables, cada quien con sus positivos, sus negativos, su capital político, para mover ese PRI que yo siento ha estado muy cabizbajo, que no veo que se reponga después de la derrota sufrida, que veo que no asume su posición clara de oposición y que creo peor tantito, no solamente eso, sino que no actúa como un partido opositor. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Ya no digamos la expresión política que se da en la Cámara, que puede tener posiciones con respecto a iniciativas, de negociación, etc., pero entierra la militancia, espera que ese partido le dé alternativas para poder seguir permaneciendo en ese partido y observar y que le quede claro que hay alternativas mejores a las que actualmente nos ofrecen otras opciones. Yo no discuto que el presidente López Obrador, que me merece respeto por su trayectoria y yo lo que he visto en su caminar, esté ayudando mucho a Oaxaca. Eso no está en discusión. Por supuesto. Eso no está en discusión. Así es. No está en discusión ese proyecto que tiene por los que más lo necesitan. Eso no está en discusión. Claro. En eso coincidimos. Así es. En los apoyos a Oaxaca coincidimos. Por supuesto. En su cariño a Oaxaca coincidimos. En lo que yo no coincido es en los proyectos que traen los abanderados que veo de este partido Morena. Ahí yo guardo distancia. Claro. Porque no veo experiencia. Así es. No veo servicio público acreditado y me preocupa a quién le vamos a dejar el Estado. Así es. Me preocupa de los que hacen de la política trincheras para ofender y lastimar y destruir al otro. Así es. Me preocupa los que se dicen de izquierda y no tienen concepciones democráticas. Así es. Me preocupa los que creen que la política es yo solamente tengo la verdad, soy poseedor de la verdad y nadie más tiene la verdad. Confrontación permanente, ¿no? Esa izquierda que hoy prolifera no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Eso que se llama, conforme a la ciencia política, posiciones populistas, pero no porque estén del lado del pueblo y en contra de los ricos, sino o mayoritarias, sino populismo es yo destruyo al otro. Y ahí tenemos al Maduro, y ahí tenemos a una serie de gentes, y eso me preocupa, porque los proyectos que Oaxaca está llamada a consolidar requieren, Alfredo, de unidad, de armonía, en donde deben caber todas las expresiones y donde debe haber espacios para la diversa participación. Claro. Pero cuando tú hablas de que algo no te parece y te dicen fifí, neoliberal, corrupto, aspiracionista, te voy a destruir, no, pues dices, no va por ahí. Claro. No va por ahí.
¿no? Así es. El PRI cimentó bases para construir instituciones que nadie ha acreditado hasta este momento tener capacidad para construir. Los programas sociales de hoy, hombre, no son nuevos, vienen desde Solidaridad con Salinas, en fin, o sea, y las instituciones, las grandes, el Seguro Social, la UNAM, etcétera, todo eso lo hicimos nosotros. Incluso el poderío de Pemex, que ahora se cuestiona otras cosas, es válido, es válido, pero hacer de la política la destrucción no me parece correcto. Y por eso yo quiero sumarme a este esfuerzo para que mi partido se cimbre, se mueva. Y se renueve. Porque creo tener un perfil, Alexandra y Alfredo, que prevalece respecto a otros perfiles de mi partido. Soy el que le puedo decir a la militancia, siempre he sido leal. Así es. Cuando he tenido la responsabilidad de dirigirte al partido y frente a la militancia he sido exitoso. Estoy comprometido con el proyecto de mi gobernador, el maestro Alejandro Murat. Así es. Y planteo fundamentalmente que tenemos capacidad para ser competitivos y no dejar que el autoritarismo y el arribismo, la mediocridad, perdóname, sea quien pondere. Quien crea que una tribuna en la Cámara es para denostar, para ofender, y no para proponer o exponer ideas, o entrarle a un debate con propuestas y con fundamentos. Y soluciones. Está equivocado. Así es, está totalmente. Equivocado. Y en ese sentido, aunque te puedan decir, oye, pues es difícil, lo veo complicado, creo que Leodoro Díaz Escárraga reúne el perfil para hablarle a su militancia y decirle, aquí estoy listo para lo que el partido decida. En momentos en los que pude quedarme cómodamente en una dependencia, en donde, por lo cierto, pues, por otra parte, pues como que dimos algo de resultados. Por supuesto. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que continuemos charlando en estos términos interesantes, como siempre. Soy Alfredo Martínez de Aguilar y Alexandra Martínez de Aguilar en este su programa Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Hasta la próxima.